Muy buenas noches a todos. Con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries desde aquí, Atlanta, Georgia. Y hoy les traigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta semana y se llama Déjalo ir, déjalo ir. Y ahí ves, ¿verdad? Esos globitos que generalmente en los cumpleaños los lanzamos al aire eh, como una parte, como una celebración. Y Dios me acordaba, ¿verdad?, que hace un tiempo atrás, cuando mi hijo Matthew estaba pequeño, estaba muy apegado a su chupón, a su pacifier, no sé, tiene distintos nombres en distintos países, ¿verdad? Pero el bobo le dicen creo que en Puerto Rico, y él estaba muy apegado. Y yo decía, Dios mío, ya está creciendo y cómo le hago para que suelte el chupón. Y bueno, me meto en el internet y veo de una idea que decía que lo tenías que celebrar y que agarraras el chupón, lo pusieras en un globito, en un balón, lo pusieras y le puse ahí para todos los bebés en el cielo. Y me recuerdo que invitamos a todos los vecinos, trajimos pizza y aquello fue una algarabía porque él le iba a mandar su chupón a todos los niños en el cielo. Y déjenme decirle que funcionó. Él dejó de usar su chupón, él entendió que ese chupón ya lo dejaba ir. Mis amados, y Dios me traía a memoria eso. Y hoy te digo, si esos globitos que tú ves allí serían esos pensamientos que te angustian y que Dios hoy te está diciendo, déjalo ir, tienes que echarlo, dejar que entre en verdad a la presencia de Dios. Ya no tomes más el control, déjalo ir. Mis amados, estas últimas semanas yo les he dicho que he pasado por un tiempo, ¿verdad?, de mucho desafío, especialmente en mi trabajo, por situaciones que no puedo controlar. Y en mi área de trabajo de profesional, ¿verdad? Una de las cosas que yo hago es el de planificación, ver los motivos de riesgo. Es algo que para mí es muy natural, ¿verdad? De ver un área de trabajo y ver cuáles son los obstáculos, tratar de removerlos, ver cuáles son los riesgos, planificación, ¿verdad? Para que todo pueda correr en las compañías puedan correr rápidamente sin problema. Pero, aunque esto es algo, ¿verdad?, que lo practicamos en el área de los negocios, es una de las cosas que he aprendido que hay que ponerlo en práctica aún en nuestra vida espiritual. Eh, y me puse a ver, porque hace un tiempo atrás, mi pastora me regaló un letrero muy bonito que descubrí simplemente esta semana porque lo estaba buscando, que se llama La oración de la serenidad. Y realmente fue escrita por Reynold Newberg y fue una publicación, ¿verdad?, que se hizo pública en el 1944 y que los alcohólicos anónimos utilizan en los 12 pasos para ayudar a las personas a salir del alcoholismo. Y esa oración dice así, dice, oh Dios y Padre Celestial, concédenos la serenidad mental para aceptar lo que no se puede cambiar, el valor para cambiar lo que se puede cambiar y la sabiduría para distinguir lo uno de lo otro por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis amados, y es algo que si nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos lograr esa serenidad, verdad? Esa calma cuando estamos con los problemas que nos están agobiando, las angustias, recibiste una mala noticia, a lo mejor es alguien en tu familia que está pasando alguna enfermedad, quizás un problema económico, y estamos, mis amados, con el globito y tiene la cabullita, ¿verdad? Y tú sabes que lo debes dejar, pero cuando ya lo vas a echar, ¡clac!, lo agarras otra vez y te lo quedas contigo. Y entonces de repente vas y dices, no, 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 yo tengo que orar, yo tengo que orar. Señor, en el nombre de Jesús, te dejo, Padre Santo, esta petición en tus manos y comienzas a abrir la mano y el globito se echa a volar y de repente dice, amén, y ¡pum!, lo agarraste otra vez. Sonó el teléfono, tu mejor amiga. Ay, manita, déjame contarte. Es que si supieras la situación por la que estoy pasando, me está pasando esto y esto y esto. Y de repente se nos olvidó que lo habíamos dejado en las manos de Dios. Y nos ensartamos, ¿verdad?,
a tener conversaciones de algo que si ya lo conversamos en el trono de Dios y ya lo llevamos a su presencia, mis amados, si lo vamos a conversar otra vez, hay que meterle fe a esa conversación. Y quiero, mis amados, llevarlos a través de la palabra para enseñarles, ¿verdad? Dios nos ha estado hablando de la fe y nos las está enseñando de distintos ángulos y cómo nosotros como cristianos fallamos en estas áreas. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Está exento de que esto nos ocurra. De hecho, yo sentí el jalón de oreja de parte del Espíritu Santo esta semana porque me estaba dejando, ¿verdad?, agobiar por lo que estaba ocurriendo. Y déjame decirte, mis amados, muchas veces tú vas a sentir que tienes la razón y muchas veces tú puedes que me lo cuentes y yo te diga, oye, de verdad esa persona se portó mal contigo y tengas todas las excusas para poder hacerlo, pero yo te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ponemos todo esto a la luz de la palabra, nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida que deben madurar, áreas de nuestra vida que definitivamente las tenemos que dejar en manos de Dios, pero también te tengo noticias. Esto es un cambio que pasa de día a día, de ratico en ratico, de decisión en decisión, de pensamiento en pensamiento. Así que no te me desesperes, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo logramos esa paz mental, esa serenidad? Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y esta palabra de poner sus preocupaciones en manos de Dios viene del griego 1977. En el griego se llama epiripto esta palabra. Y lo que significa es arrojar sobre o colocar sobre. Cuando decimos de colocar algo sobre Dios o dárselo a Dios, ¿verdad? Lo que quiere decir era como te explicaba antes, que si estamos orando al respecto, que después de decir amén, no sigamos pensando en eso, no sigamos como que dándole vuelta a la cabeza, tenemos que buscar la manera de fulminar, ¿verdad?, los pensamientos que están viniendo, las inseguridades, con la palabra de Dios. Y ahí, mis amados, me incluyo yo. Esto implica, acuérdense que hemos estado hablando que en los frutos del Espíritu tenemos el dominio propio. Y sabemos que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo que quiere decir, mis amados, que cuando estamos combatiendo estas ansiedades, estas angustias, estos pensamientos, tenemos que meter amor, dominio propio y poder, porque estas tres cosas nos van a acompañar para poder sobrepasar esto que nos está ocurriendo. Ahora, quiero decirte también, mis amados, que una de las cosas que es cuando tú decides, ¿verdad? Porque es una decisión que debes tomar. ¿Por qué te digo que es una decisión? Porque todo a tu alrededor se va a ver igualito. A tu alrededor va a haber un caos total. Pero debe haber el cambio, es aquí adentro. Tú no puedes esperar que lo de afuera cambie para después tú cambiar lo que está adentro. No, mis amados, ocurre de la manera contraria. Tú cambia lo que está dentro, porque acuérdate que dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y ahí la palabra corazón, cardia, significa mente. O sea, que si mi mente está angustiada, ¿qué tú crees que mi boca va a hablar? Lo que hay aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Tiene que haber ese cambio de aquí adentro. Y por eso te digo que hay que hacer un esfuerzo de tú cambiar, ¿verdad? Tú tienes el control remoto del televisor y tú cambias el canal. Si tú estás viendo algo y a ti no te agrada, tú cambias el canal. De la misma manera, nuestros pensamientos hay que cambiarlos. Acuérdate que el apóstol Pablo nos dijo pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, y nos dice en esto pensar, ¿verdad? Quiere decir que nosotros podemos controlar lo que estamos pensando. De otra manera, no nos hubiese dicho el apóstol Pablo en esto pensar. Así que, mis amados, hoy tienes que decidir en qué vas a pensar y en qué te vas a concentrar. Porque te digo, tengo noticias para ti. Si tú te concentras en las promesas de Dios, vas a tener la paz y la calma. Pero si comienzas a concentrarte en lo que no tienes, en lo que te va mal, en lo que te dijo el vecino, en lo que dice la televisión, en las decisiones que el gobierno está tomando, vas a perder la calma y te vas a salir de la posición que Dios quiere en la que estés. Ahora, mis amados, seguimos. Vamos a ir al libro de Mateo
Y mira lo que dice el capítulo 6, versículo 27 al 30. Y dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Voy a hacer un alto aquí. Pregúntate esto. Esto es una pregunta que está haciendo Jesús a sus discípulos. Y hoy quiero que pongas tu nombre allí y digas, Nancy, ¿acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida, Nancy? Y la respuesta es no, mis amados. A mí me gusta mucho que Joyce Meyer siempre dice que la preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Y ciertamente, mis amados, es así tal cual. Y fíjate que entonces Jesús procede y dice, ¿por qué preocuparse por la ropa? ¿Por qué habla de la ropa? La ropa es algo bien personal, es tuyo, es con lo que te vistes, ¿verdad? Uno no puede salir desnudo a la calle. Y te dice, ¿por qué te preocupas por eso? Mira cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces Jesús comienza con una pregunta y termina con una pregunta. La pregunta es, mira mamita, mira papito bello, ¿tú crees que por mucho que te preocupes vas a llegar a algún lado? Y después te dice, ¿por qué tienes tan poca fe? Ahí está la clave, mis amados. Pero te tengo noticias también, porque la palabra de Dios dice que si tienes fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se mueve y se moverá. Así que hoy te digo, tú estás preocupado, quizás tu fe está pequeñita en esa área, pero Dios también te dice que si tú entregas ese poquito de fe a Él, tú vas a ver cómo tu situación va a cambiar. Así que hoy, mis amados, yo te digo que la ansiedad es el fruto de la duda, porque tenemos poca fe en esa área que nos está perturbando, ¿verdad? Hay algo que está haciendo que nosotros dudemos de que Dios tiene un buen plan para nosotros. Cuando viene la mala noticia en ese momento, puede decir que, mira, te dieron quizás un mal reporte en el doctor. Y en ese momento entra la angustia, ay Señor, ¿será que me va a morir? ¿Será cáncer, Padre? ¿Qué será esto? Ay Dios, qué preocupación, ¿qué voy a hacer ahora? Pero en ese momento que comienza ese bombardeo, tú tienes que decir, Nancy, por mucho que tú te preocupes, ¿se va a ir el cáncer? ¿Se va a ir la enfermedad? No. Pero la palabra de Dios dice que Jehová Rafa, Él es mi sanador. La palabra de Dios dice que por sus llagas yo estoy sana. Ah, entonces ahora digo, todos estos pensamientos no se alinean con lo que la palabra de Dios ha dicho sobre mi enfermedad, porque dice que Él llevó mi enfermedad en la cruz. De modo que ahí es donde cómo lo combato, ¿verdad? Agarro el pensamiento que está viniendo para aturdirme y le pongo fe y lo cambio. Y eso empieza aquí adentro. Ahí vas a necesitar la disciplina. ¿Por qué? Porque te aseguro, mis amados, que en el momento que tú comienzas a pensar, ay, será un cáncer, mira, te llegó el Facebook y comienza a hablar del cáncer. Te vino algún amigo y comienza a decirte, mira, tú sabes que fulanito de tal se murió y tenía esto y esto. Y tú dices, ay Dios, esos son los síntomas que yo estoy teniendo. Y comienza la cabeza, porque Satanás es un mentiroso y es un especialista en inventarse cosas. ¿Para qué? Para aturdirte. Así que, mis amados, esta ansiedad la tienes que combatir con disciplina y la tienes que combatir con la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, la fe, a ver, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Este versículo lo hemos estudiado ya, yo creo que por 4 semanas consecutivas. Y yo les decía a ustedes que cuando dice aquí la fe viene por el oír, la palabra, ¿verdad? En el original dice que la fe viene por el oír y el entender la palabra de Dios, porque es un oír con entendimiento. Cuando tú vienes a esta clase,
¿verdad? Tú de repente el Espíritu Santo comienza a hablarte y tú dices, wow, yo nunca había visto eso de esa manera. ¿Qué es lo que acaba de pasar? No solo estás oyendo, pero ahora estás entendiendo. Y comienzas a aplicar esos principios, ¿verdad? Que están en la palabra de Dios, pero que no los había visto antes. Ahora lo entiendes y ahí está la fe. Allí es donde la fe crece y dice, oye, yo me acuerdo que la hermana Nancy me habló de esto y mira, sí, aquí es donde voy a poner la fe. Y Dios comienza a mostrarte cosas para que sigas, ¿verdad? Aumentando esa fe. Así que mis amados, esta semana configuré mi televisor, porque mi esposo me puso un televisor en la oficina que no lo había aprendido, pero me fui a YouTube y conseguí Joyce Meyer. A mí me encanta Joyce Meyer y tenía tiempo que no la escuchaba, pero fui intencional. Y me digo, ok, Nancita, ¿cuáles son las cosas que estás teniendo dificultad en esta semana? Los planes de Dios para tu vida, tu emprendimiento en tu carrera, cuáles son la duda, quizás inseguridades. Y dije, me voy a buscar mensajes que hablen de los planes de Dios, de la fe, y agarré, me metí por el YouTube y comencé a escuchar palabras. Me estaban llamando por teléfono en el trabajo tal, pero ¿sabes qué? El espíritu nunca duerme. Aunque tú estés distraído, esa palabra de Dios tú la estás escuchando y tu espíritu va creciendo. Tu espíritu va recibiendo esa palabra. Y llega un momento que explota dentro de ti. Y comencé, mis amados, a ser intencional. Dije, yo no voy a dar paso, ¿verdad?, a que el enemigo se meta en mi mente y comience. Acuérdate que la mente es el campo de batalla. Y si tú le das permiso al enemigo a que comience a poner cosas en tu mente y tú no le das un parado, acuérdate, lo que está aquí en la mente va a hablar en la boca. Entonces, mis amados, tuve que tomar la decisión de recortar llamadas, de meterme con Dios en mis momentos libres, no irme al teléfono, sino, Señor, ¿qué tienes para mí? En la madrugada pararme a orar, porque estaba siendo intencional. Y déjenme decirle, mis amados, que esta semana tuve una semana muchísimo mejor que la semana pasada. Y ha sido algo que el Señor, ¿verdad?, va trabajando, trabajando. Y no es porque está la ausencia de los problemas, sino que, aunque mi alrededor pareciera que todo estuviese al revés, en mi interior tengo paz y seguridad de que Dios está en control. Así que, mis amados, hoy te digo, tienes que dejar ir ciertas situaciones y ciertas cosas en tu vida. Déjalo ir, así como el globito, suéltalo. Son cosas que no te están ayudando, son cosas que te están causando ansiedad, te están enfermando y eso no es lo que Dios quiere para ti. Mis amados, la palabra de Dios es clara en el libro de Proverbios, capítulo 18, 21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que aman hablar cosecharán las consecuencias. Mis amados, nosotros no tenemos por qué contar y hablar todo lo que estamos sintiendo aquí adentro. Eso lo hacemos en el altar, eso lo hacemos en la presencia de Dios. Y yo no te estoy diciendo que tú no tengas tu momento de hablar con tus pastores o de hablar con una amiga, un amigo que te va a dar consejo, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios. Pero si tú vas a estar llamando para decir, oye, que fulanito, ten cuidado porque hay una línea muy delgada en caer en palabras que sean infructuosas. Y una palabra infructuosa, mis amados, son aquellas que describen algo que no produce un fruto, que no tiene éxito o que simplemente no es productivo. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. La palabra de Dios lo dice. Vamos a traer vida o muerte por lo que estamos dejando salir por nuestras bocas. Acuérdense, mis amados, que ustedes tienen la unción, ¿verdad?, de un rey, porque Él es rey de reyes, señor de señores. O sea, Él es el rey absoluto, pero Él pasa una unción a sus hijos. Y sabes tú que si tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que el rey cuando habla y pone su sello, lo que dice va. Entonces, mis amados, si tenemos unción de rey, porque Él nos dio el poder en la boca para profetizar, para evangelizar, para clamar, para tener fe, para todas esas cosas, para edificar a otros. Entonces, mis amados, por esta misma boca
No pueden salir dos fuentes, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que salir es la palabra de Dios. Así que en momentos de angustia, cuida lo que salga por estos labios. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice el libro de Efesios? Te lo voy a explicar un poquito más. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 32, dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, o sea, todo lo que hables, sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y voy a hacer un alto aquí porque quiero preguntarte hoy, ¿cómo han estado tus palabras? Si yo fuera tu vecina, ¿qué oiría yo por la ventana de tu casa? Porque mis amados, a veces lo que sale es plan, pacapín, pam, pam. Y cualquier coincidencia es pura casualidad, ¿verdad? Eso no es con ninguno de ustedes. Pero la palabra nos dice que no podemos emplear lenguajes groseros ni ofensivos. Y mis amados, a veces una palabra ofensiva no es ni siquiera una mala palabra, sino una palabra dicha sin amor. En la manera de repente como le hablas a tu esposo, a tu hijo, mira muchacho estúpido, o quizás es que tú no sirves para nada, es que tú eres un flojo, es que eres igualito a tu papá. Y mis amados, a veces no nos damos cuenta que estamos siendo ofensivos con esas palabras. Ahora fíjate, mira qué pasa si no controlamos nuestros labios, nuestras palabras. En el versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de redención. Y después dice, o sea, no entristezcan al Espíritu. Tengan cuidado con lo que hablen, cómo actúan, con lo que hacen, ¿verdad? Eso entristece a Dios. Cuando nosotros nos salimos, ¿verdad? De lo que Dios tiene pautado para nosotros, eso le trae entristecimiento al Espíritu Santo. Y después dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¡Auch! Esa palabra a veces duele, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hemos sido ásperos en nuestra manera de hablar. Quizás no hemos sido dulces en nuestra manera de hablar y puede que tú me digas, pero es que esa persona me sacó de mis casillas. Es que tú no sabes lo que me dijo. Pues mis amados, la palabra de Dios aquí no dice que, de hecho, dice que si alguien te trata mal, le pongas la otra mejilla. La palabra de Dios aquí no es condicionada como la gente te trate. De hecho, en nada tiene que ver con cómo todos los demás te traten. La responsabilidad Dios la pone en ti de que a todos debes tratar con amor, con perdón, porque Dios te perdonó, nos perdonó a nosotros primero. Y si no entendemos ese principio, mis amados, ¿qué pasa? La fe se va debilitando. ¿Por qué? Porque hemos dado rienda suelta. Primero, le hemos dado rienda suelta a nuestros pensamientos. Hemos estado pensando lo que nos da la gana. Hemos estado viendo lo que no debemos ver, escuchando lo que no debemos escuchar. Tenemos una mala noticia, enseguida andamos metidos en el Google a ver lo que el doctor Google dice. Y si no es doctor Google, que dice el abogado, que dijo aquel, que dice esto, vivimos más en TikTok, en Facebook y en Instagram que en la palabra de Dios. Y mis amados, esa es la verdad. Entonces, mis amados, cuando tenemos ese tipo de inconveniente, tenemos que hacer un alto y preguntarnos, ser honestos y decir, ¿dónde ha estado mi mente? ¿Dónde han estado mis palabras? ¿Dónde ha estado mi corazón? Y tú comienzas, ¿verdad? A ir, ve a las ventanas de tu alma. Las ventanas son los ojos, los oídos, la boca, el tacto, ¿verdad? Todo lo que hacemos que nos conecta a una experiencia aquí adentro. Entonces yo tengo que, mis ojos tienen que comenzar a ver la palabra de Dios.
Mis manos, tocar esa Biblia, ¿verdad? De poner, Señor, esto que está aquí va a ser para tu gloria. No utilizar estas manos para algo que le trae a Dios, ¿verdad? Tristeza. Entonces, todo esto, mis amados, va conectado. Si nosotros no aprendemos a tener fe en las tribulaciones que estamos pasando ahora, con los problemas que estamos pasando ahora, mis amados, la venida de Cristo está muy cerca. Y si no podemos sobrepasar los problemas de hoy, ¿qué va a pasar cuando vengan los momentos, ¿verdad?, de la gran tribulación, cuando vengan los momentos donde los cristianos serán perseguidos, donde va a haber, seguirán las guerras, rumores de guerras, cambios? ¿Vamos a estar colapsados porque se nos ha olvidado que creemos en Dios? Mis amados, hay una razón específica por qué Dios le sigue hablando a la iglesia: ten fe, cree en mí. Porque, mis amados, el tener fe no implica que todo a tu alrededor va a estar de maravilla, implica que lo que está dentro de ti va a estar en calma. Como les explicaba hace unas semanas atrás, cuando Jesús estaba en la barca, estaba una lluvia tremenda, una tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Él estaba durmiendo. Dice que las olas entraban en el barco y los discípulos lo despertaron y dijeron: es que tú no oyes, es que tú no ves, nos estamos hundiendo, nos estamos muriendo. Y Jesús se levanta y dice: calma, cállate, le dice a los vientos. Y enseguida calma. Mis amados, tenemos que entender lo que el Espíritu de Dios nos está hablando a nosotras, su iglesia. Si no podemos sobrepasar las pruebas de ahorita por un trabajo, una enfermedad, problemas económicos, con tu esposo, con tus hijos, se va a poner peor. Porque sabemos que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la fe de muchos y el amor de muchos se enfriará. O sea que va a haber gente que va a venir en tu contra. Y si ahorita no maduramos, si ahorita no nos agarramos y nos hacemos fuertes, mis amados, vamos a ser como aquella casa que fue construida sobre la arena, vinieron los vientos y se la llevó. Por eso, mis amados, es importante volver al fundamento que es Cristo y a su palabra. Ya para cerrar, a ver, déjame ver qué más tengo por aquí. Salmos, último versículo que quiero compartir con ustedes. El Salmo 141:3 dice, y este es el salmista, dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Otra traducción dice: pon un guarda en mi boca. O sea, como un vigilante, un soldado que guarde lo que yo hablo. Mis amados, en esta noche quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, tú nos has instruido con tu palabra, Señor. Tú nos has corregido. Señor, hemos entendido que hemos dejado que la ansiedad tome la mejor parte. Y mi Señor, tú hoy nos estás recordando que es con la fe que vamos a combatir esos pensamientos de ansiedad, y es a través de la fe, estando en tu palabra, poniendo tu palabra, es que vamos a sobrepasar, Señor, esto que nos está viniendo. Señor, en este día te pedimos perdón por las veces que nuestra fe ha fallado, por las veces que no hemos oído tu voz, Señor, nos hemos dejado llevar por nuestro alrededor. En esta hora, Padre, oro, mi Dios, por mí y por aquellos que oyen este mensaje, Padre, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, si este mensaje te ha llegado a lo profundo de tu corazón, yo te voy a invitar que tú te suscribas a mi canal de YouTube. Se llama Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Ahí tenemos todos los mensajes en inglés y en español. Métete ahí, danos el like, comparte por Facebook, en Instagram. Lo que yo más anhelo no es tener seguidores en estos canales, sino que la gente pueda seguir a Cristo. A Él es quien buscamos que la gente siga.
Así que mis amados, comparte con otros. Ayúdame a poder llevar este mensaje de Cristo a toda criatura. El Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones.